¿Cómo estás? Dios te bendiga. Quería darle un cierre al libro de Hechos de los Apóstoles y hace tiempo viene una idea en mi cabeza. Y es el tema de las diferencias. Cuando la diferencia o las diferencias no dividen, sino edifican. Hay algo que muchas veces olvidamos cuando leemos la Biblia. Dios no trabaja con personas perfectas. Trabaja con personas reales. Y el libro de Hechos no es solo una historia de milagros y expansión. Es también la historia de procesos, tensiones, tiempos difíciles y de cómo Dios une lo que parece incompatible. Hoy quiero que miremos a dos hombres, Pedro y Pablo. Dos llamados, dos caminos, dos ritmos, pero una misma meta. Dos comienzos distintos. Mira, aunque la Biblia no nos da fechas exactas, podemos entender sus etapas. Pablo, también llamado Saulo de Tarso, nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Cuando aparece en el martirio de Esteban, se lo describe como un joven. Probablemente tenía entre 28 y 30 años cuando tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco. Pero veamos algo clave. Pablo no salió a predicar al día siguiente. Pasó aproximadamente entre 10 y 14 años en preparación. Arabia, silencio, espera, formación invisible. Recién alrededor de sus 40 años comienza su ministerio público. Por otro lado, tenemos a Pedro. Pedro ya caminaba con Jesús desde sus inicios, o sea, desde el principio. Era mayor, probablemente de la misma edad que Jesús, o incluso un poco más. Sabemos que tenía más de 20 años, que estaba casado y que ya tenía una vida formada. Cuando Pablo recién estaba siendo preparado, Pedro ya era un líder establecido en Jerusalén. Uno era el veterano, el otro el apasionado en proceso. No era perfecto. El choque de dos mundos. Y acá viene algo que humaniza la fe. Ellos tuvieron conflictos. En Antioquía, Pablo confronta a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Porque Pedro, por presión de ciertos judíos, dejó de comer con los gentiles y Pablo no lo permitió. No porque quisiera imponerse, sino porque entendía algo profundo. El evangelio no puede negociarse por miedo. Ese momento nos enseña algo poderoso. Tener diferencias no es pecado. Callar la verdad por temor, sí. Pablo, siendo el nuevo, tuvo el valor de hablar. Pedro, siendo el veterano, tuvo la humildad de escuchar. Y eso sí que es madurez espiritual. Dos fuerzas necesarias. Pedro y Pablo representan dos cosas que la iglesia necesita siempre. Pedro, experiencia, base, historia, estabilidad. Pablo, visión, expansión, estrategia, fuego. Uno es fuego, el otro es motor. Y una iglesia sin freno se estrella, pero una iglesia sin motor no avanza. Dios no elige a uno o a otro, Dios usa a ambos. El proceso invisible de Pablo. Hay algo que tenés que abrazar si estás esperando tu tiempo. Dios no tiene apuro en prepararte. Pablo pasó años en silencio, años donde nadie lo veía, años donde no había plataforma. Damasco, encuentro con Cristo. Arabia, retiro espiritual. Tarso, vida común, espera. Antioquía, comienzo del llamado visible. Pasaron casi 14
años hasta su primer viaje misionero. Y cuando salió estaba listo. Lo que Dios hace en lo oculto sostiene lo público. Unidad en medio de la diferencia. En Gálatas 2 ocurre algo histórico. Pedro, Jacobo y Juan le dan la diestra a Pablo. No compiten, no se comparan, se alinean. Se reparten la tarea. Pedro enfocado en los judíos, Pablo enviado a los gentiles. Distintas misiones, pero el mismo reino de Dios, el mismo reino de los cielos. Y eso evita que la iglesia se parta en dos. Dos caminos, un mismo destino. Pedro se queda consolidando la base. Pablo expande las fronteras. Uno cuida el origen, el otro abre camino. Pero lo más impactante es esto. Ambos terminan en Roma. Ambos dan su vida por el Evangelio. No importa quién empezó antes, importa cómo terminás el camino, ¿te das cuenta? La herida de Pablo y la respuesta de Dios. Pablo cargaba algo interno, no haber sido de los 12. Era cuestionado, despreciado, llamado menos, pero él responde con una verdad poderosa. En nada he sido menos. Y al mismo tiempo dice, aunque nada soy. Eso es identidad sana, no desde el ego, sino desde la gracia. No sos menos por haber empezado tarde. No sos menos por no tener la misma historia que otros. Aunque te lo digan, te lo hagan creer, no sos menos. Dios no mide como miden los hombres. El momento que lo cambia todo. Años después de aquel conflicto, Pedro escribe sobre Pablo y no lo critica, no lo minimiza. Lo llama nuestro amado hermano. Ahí se ve la verdadera victoria. No ganó Pablo, no perdió Pedro. Ganó la unidad, ganó la verdad, ganó la iglesia. Y tenemos el final que no es final. El libro de Hechos termina, pero no termina. Pablo está preso, pero predica sin impedimento. Y ese es el mensaje. La historia no se cerró en el capítulo 28. La historia continúa con nosotros. Pedro y Pablo nos enseñan algo eterno. No importa quién llegó primero, no importa quién tiene más experiencia. Lo que importa es que ambos estén mirando hacia la misma meta. Sus diferencias no destruyeron la iglesia, la fortalecieron. Porque cuando la verdad está por encima del ego, Dios puede hacer cosas que trascienden generaciones. ¿Lo habías analizado al libro de Hechos y puntualmente las historias de Pedro y de Pablo de esta manera? Si alguien te minimiza porque empezaste tarde, acordate que para Dios los tiempos son diferentes y no los mide como lo medimos nosotros los seres humanos. Y si empezaste antes y tenés una base firme, ayuda al nuevo, extendele la mano, preparalo, formalo. Porque no te olvides que de gracia recibiste y de gracia lo tenés que dar. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.